Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, su servidor, su amigo Luis Alberto López Guari. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de mi muy estimado, muy reconocido amigo, el antropólogo físico, el doctor Jorge Arturo Talavera González, que es muy reconocido y es en el ámbito académico y es de los pioneros en la antropología forense. Entonces es un gusto muy personal, es un gusto para la institución que hoy esté con nosotros el querido Jorge Arturo Talavera. Bienvenido, Jorge Arturo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta emisión de Radio INA. Y ya tiene rato que no nos veíamos por ahí, pero qué bueno que estamos otra vez de vuelta, ¿no? Platicando de un tema bastante interesante que ya lo vamos a ver en su momento. Así es, y de este tema tuvimos oportunidad de escucharlo en otro ámbito y por esta razón tanto nuestros queridos amigos Gaby como Aldo nos han pedido que participes en este programa con el tema Costumbres funerarias en Ahuehuetlán, Nayarit, y su posible relación con Sudamérica, que puede sonar muy específico para los no especialistas, pero que dada la claridad de pensamiento, de exposición y del estudio que ha hecho Arturo, pues tendremos oportunidad de adentrarnos en este tema que, insisto, suena particular, pero nos da luces sobre una costumbre muy señalada, muy importante para la vida prehispánica en particular y en general para toda la vida de todos los seres humanos. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias, bienvenidos a todos los radioescuchas y empecemos. Arturo, para empezar, para centrar a nuestro querido auditorio, en particular, ¿qué distingue un antropólogo físico en su quehacer del resto de los especialistas de la antropología y del quehacer en general, quehacer académico? Bueno, mira, la antropología física es una de las 7 ramas de la antropología en general. Y aunque a mucha gente no le gusta, es una de las más completas, ¿no? Ya que estudia la evolución y la variabilidad biológica del género humano, tanto del pasado como del presente, ¿sí? Y por qué no decirlo en un momento dado hasta del futuro, con las nuevas tecnologías, ¿no? De ADN, colágeno residual, que se puede obtener información de todo el genoma humano, ¿no? Entonces, sí, es una de las disciplinas en su parte de la osteología cultural, que es otra de sus ramas dentro de la antropología física, que es el estudio de los restos óseos del pasado, ¿no? De las poblaciones pretéritas, y como se dice, nosotros hacemos hablar a los hombres y a las mujeres de hueso, ¿no? O sea, contamos su historia, obviamente dependiendo de su estado de conservación. Como es obvio, entre más completo esté un esqueleto, mayor información podemos obtener de él. Pero aún así, a pesar de que estén fragmentados o rotos por cuestiones culturales o naturales, o incluso culturales en restos cremados, como es el caso que vamos a ver más adelante, de por qué decimos que están cremados y cómo fue que fueron cremados, ¿no? Se puede sacar mucha información, se puede hacerlos hablar y dar ahora sí a conocer la historia de esas poblaciones, ¿no? Digamos que sin ánimo de polemizar con otras grandes disciplinas, tanto de la antropología como de la ciencia en general, la ciencia del hombre, aquí no podemos engañar. El resto habla de tu forma de vida. Así es. O sea, nosotros como en la arqueología nos basamos en la evidencia. O sea, la evidencia no miente. ¿Sí? O sea, lo que puede mentir es uno cuando ya hace uno sus interpretaciones. Así es. O a través de una teoría, etcétera. Pero la evidencia, en este caso el resto óseo, no miente. O sea, es un dato sólido, es un dato duro, ¿no? Yo te puedo decir que no tengo padecimiento alguno, pero si analizan mis restos óseos o mi ADN, van a aparecer una serie de factores que han incidido en mi vida. Así es.
Ok. O sea, nosotros podemos saber desde, bueno, como nos mencionaba, por el estado de conservación, podemos ver si es hombre, si es mujer, si es niño, de qué edad, patologías, marcas de actividad, grupo biológico, cuestiones epigenéticas, ¿no? Como les digo, del grupo biológico. Ahora, con Perdóname. las nuevas tecnologías arqueométricas, se puede saber incluso parentesco biológico, grupo sanguíneo, patologías ya muy específicas que en un momento dado, decía uno, muchas patologías las trajeron los europeos, y no es cierto. Sí, Ya aquí en México ya existía. había cosas como la sífilis, como la lepra, entre otras, ¿no? Perdón, ¿me podrías recordar qué quiere decir epigenético? Epigenéticas son características que presenta el esqueleto, como es la perforación del codo, del húmero. Hay una perforación que se asocia a actividades, por ejemplo, de molienda, aunque otros dicen que no, que es por cuestiones de grupo. La sutura metópica, que es una sutura que tenemos aquí en el hueso frontal, que cuando nacemos venimos prácticamente en dos partes, ¿no? Venimos en dos. Entonces, cuando nace uno, el hueso frontal se monta sobre el sale, y a los 2, 3 años esa sutura se borra. Cuando permanece, esa sutura es un indicador de grupo, por ejemplo, ¿no? Que no lo presenta todos los grupos en general, ¿no? Igual la perforación de los agujeros occipitales, mentonianos, son una serie de características que son 30 variables las que se estudian en el esqueleto y que nos dan, por decirlo así, su grupo biológico, ¿no? ¿Y todo esto qué tiene que ver con estos restos que tengo entendido que aparecieron durante una obra constructiva del gobierno federal? ¿Qué hace un antropólogo físico ahí en la construcción de una carretera? Pues, ¿qué hace? Pues eso es una obligación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en este caso a través de la Dirección de Salvamento Arqueológico, de proteger el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Cuando son grandes obras de beneficio social o de infraestructura masiva, como son las carreteras, las presas, o en este caso, por ejemplo, el aeropuerto, ¿no? Que se está construyendo, etcétera. Entonces es obligación, en este caso, de la Dirección de Salvamento Arqueológico, a través de un rescate o de un salvamento. Aunque en este caso específico, el que realizó el salvamento fue el Centro INA Nayarit, ¿no? De los arqueólogos, en ese momento estaba José Beltrán y Lourdes González, que fueron los encargados de realizar este rescate, que fue una carretera que va de la población de Jala a Puerto Vallarta, en Jalisco, ¿no? Y entonces, para completar, cuando sale esta evidencia ósea, también los arqueólogos están capacitados para hacer la excavación de los enteros, pero muchas veces por el estado de conservación del material es necesario y sería obligatorio en toda excavación que existiera un antropólogo físico para poder obtener información desde campo, porque muchas veces el esqueleto, como lo vamos a ver también aquí en esta presentación, el capo lo tienes completo, en posición, pero ya cuando lo levantas muchas veces se craquela, se fractura. Entonces mucha información se pierde, cuando eso se podía salvaguardar también desde información de medirlo, ver observaciones. Como digamos, nosotros lo que hacemos es un análisis primeramente de hombre, mujer, niño, pero patologías es lo principal, marcas de actividad y tafonomía, ¿no? La tafonomía es una cuestión fundamental, como yo les digo a mis alumnos, el que no conoce o no sepa qué es la tafonomía, que se dedique a hacer gelatina artística. Para no dedicarme a hacer gelatina artística, si me explicas qué es la tafonomía. Mira, la tafonomía es todo lo que le pasa a un ser vivo después de muerto, ya sea un hombre, animal, planta, microbio, virus, eso es lo que le pasa. Y se divide en dos partes, los procesos bioestratinómicos, que es todo lo que le pasa a ese ser que ya murió en superficie, y diagenéticos cuando es enterrado, ¿no? Y ahí intervienen factores tanto naturales como culturales. Naturales puede ser, si está en superficie, la lluvia, el sol, ¿no? Los carroñeros, animales, las raíces, ¿no? Y el mismo hombre que lo altera. Y ya enterrado, pues puede ser también las matrices de tierra, que hay matrices de tierra que conservan al resto óseo o lo destruyen. Igual las raíces, roedores, ¿no? Que muchas veces, si uno no es bastante capacitado en la tafonomía, puedes confundirlo con marcas de corte, ¿no? O las raíces que hacen como canales, hacen canalitos en el hueso. Si no, también no eres mucho en eso de la tafonomía, puedes decir, está grabado, el hueso está grabado, ¿no? Mira, claro.
qué diseños tan extraños o esotéricos. Y no, pues es una cuestión de las raíces que van, por el ácido cítrico y carbónico que tienen, van diluyendo al hueso y lo van marcando. Obviamente eso es a través del tiempo, ¿no? Pero todo eso se puede ver reflejado en los huesos y eso nos va a servir para dar una explicación en tiempo y espacio, ¿no? Que con esa mala interpretación, más bien con ese mal diagnóstico de presencia de algo natural, de ese proceso tafonómico, voy a dar una interpretación cultural que va No es cierto. a transformar o va a dar un mal resultado en todo el análisis, en todo ese esfuerzo que se ha realizado por mucho tiempo. ¿Cuándo fue esta exploración para recuperar esos entierros allí en Nayarit? Este proyecto se inició en el 2012. Hubo Ah, como en todo, ahora sí que proyecto constructivo de estas magnitudes, pues tuvo serios problemas, ¿no? O sea que hubo por etapas, no hubo una continuidad. De hecho, todavía se están apenas analizando los materiales que se recuperaron en esos trabajos. Entonces hubo varios momentos de excavación. Afortunadamente, los compañeros, como digo, Lourdes González y José Beltrán, me invitaron, ¿no?, a participar desde campo, porque yo ya había con ellos trabajado otros materiales, y cuando me dijeron que estaban saliendo restos cremados, dije, no, pues a mí me interesan, ¿no?, los restos cremados, porque sí. mucha gente no, ¿cómo se dice?, no se atreve a analizarlos, ¿no? No dicen, están cremados, son adultos y ya. Pero sin embargo, bueno, como ustedes saben también, estuve un rato participando con la antigua PGR, y ahí pudimos tener una colaboración de ver materiales pues actuales, ¿no? O sea, de cremaciones, y ahí pudimos determinar y ver y establecer y probar una metodología para recuperar información. Por eso digo que gracias a esos trabajos de colaboración con ellos pudimos y se están aplicando en la actualidad a materiales arqueológicos, ¿no? Entonces, antes que se decía está cremado y se acabó, ahora podemos decir todavía si es hombre, si es mujer, dependiendo del grado de fragmentación, obviamente, pero también se puede saber patologías, algunas marcas de actividad, y si fue cremado con tejido blando o sin tejido blando, si fue cremado en una pila funeraria o fue cremado, como en el caso que vamos a ver ahorita. Yo propongo que fueron muy probablemente cremados en hornos de cerámica, por la coloración homogénea que presentan los huesos. Una cremación en pira es una cremación diferencial, es decir, presenta varios colores, como sería el café, que son temperaturas de 200 grados, el negro es 300 grados, el azul son 500, los grises son 700, y ya los blancos son temperaturas mayores de 800 grados centígrados, ¿no? Y cuando es una temperatura homogénea, eso nos está indicando que muy probablemente fueron, ¿cómo se llama?, cremados en hornos, ¿no?, como para la cerámica. El hallazgo de estos materiales ahorita vamos a ver en las imágenes, es en el sitio de Ahuacatlán, en la localidad de Ahuacatlán, en Nayarit, al sur de Nayarit, y es una zona de enterramientos, ¿no?, lo que se trabajó en ese momento, o que cruzó la autopista Jala-Vallarta, y es una gran zona de enterramientos que vienen desde el clásico. Hay la tradición de tumbas de Tiro, ¿no?, se encontraron 30 tumbas de Tiro, todas saqueadas, pero dieron mucha información, que eso es tema de otra plática. Se encontraron materiales epiclásicos, que son los que vamos a hablar, junto con materiales de posclásico temprano, ¿no?, del occidente. Estamos hablando del 600 al 900, las cisas que vamos a ver, y después posteriormente unos materiales que son de la tradición aztatlán. Si me permites, Arturo, y sobre esto, pues sería muy interesante esa sugerencia que haces, y quizás hasta como un homenaje a un gran arqueólogo que hizo el estudio, fue base de su vida académica, el recientemente fallecido profesor Arturo Oliveros, que hiciéramos una plática sobre el tema de tumbas de Tiro, que son muy características en nuestro país del área de Occidente, que es donde se ubica el área que tú trabajaste. Para ya no estar dejando al público con que ya va a venir la quinceañera, ya va a venir la quinceañera, ¿por qué no empezamos con una imagen que nos tengas preparada, Arturo, y nos muestres cómo fue esto para ver exactamente cómo son esos restos cremados?
Ok, pues adelante, la que sigue, mi buen Aldo, por favor. Mira, para comenzar, el modelo de análisis que utilizamos es el modelo del análisis bioarqueológico, que es un modelo interdisciplinario. Como lo pueden ver ahí, es la arqueología, la antropología física y en este caso la etnografía, cobijado por la etnohistoria, ¿no? En casos prehispánicos, en donde en este caso el eje principal es la antropología física, que va a tener el contexto cultural, el tamaño de la muestra, que puede ser de un esqueleto o pueden ser 100, 200, la tafonomía, ¿no? Que digo que es bien importante, tanto natural y cultural, obviamente edad, sexo, características físicas, paleopatologías, características culturales, como sería el moldeado cefálico intencional, la limadura y la incrustación dental, el sacrificio y la antropofagia, en sí, el aprovechamiento del cuerpo humano, y los estudios arqueométricos, y con todo esto, hacer comparaciones intra y extra regionales para dar una interpretación interdisciplinaria. Es decir, entre más investigadores participen en una investigación, mayor información vamos a obtener. En este caso, la parte etnográfica fue fundamental para poder hacer varias interpretaciones, que como lo vamos a ver más adelante, a ver también qué opina nuestro público conocedor de lo que vamos a expresar, ¿no? O sea, la que sigue, por favor. Ese es el eje de trazo, como les mencionaba, que se hizo la carretera en 2012, que va del pueblo de Jala, que es el que conecta de la maxipista que va de Guadalajara a Nayarit, para hacer un entronque que llevara directamente hacia Puerto Vallarta. Es decir, es una obra pues prácticamente turística, ¿no? O sea, para llevar gente hacia Puerto Vallarta. La importancia de esta región donde pasa es de que en los primeros 10 kilómetros, ¿no? De iniciada el recorrido y en este caso ya la excavación, se encontraron 8 sitios arqueológicos bastante interesantes y un sitio histórico, ¿no? Entre ellos, pues es el sitio de Aguacatlán, ¿no? Que es el entronque que les mencionaba, que está prácticamente en el Aguacatlán, que es el Aguacatlán colonial. Nosotros estamos en el Aguacatlán prehispánico, y ahí se hizo una prospección, se hicieron excavaciones, y como te digo, en el caso mío, cuando fui, ahora sí que mandado llamar para este proyecto, me tocó directamente participar en la excavación de unas cistas funerarias, ¿no? La que sigue, por favor. En la imagen de arriba, sí, es una toma de Google, es el área que se excavó, que es el panteón, podemos decir, ese es el panteón del sitio de Huacatlán, que se le denominó la pitallera, ¿no? Estamos hablando que tanto el panteón como el sitio de Huacatlán está hacia el sur, la ladera sur del volcán Ceboruco, y en un área más o menos de 8 hectáreas, lo que se tiene. En la parte de abajo, ¿no? de la diapositiva de arriba, se ve como un canal, ¿no? En donde, bueno, con un caminito que es donde están las tumbas de tiro. Hacia el centro se ve también, ya ahí se ve el despalme de lo que iba a ser la carretera, se ve un punto blanco que es el sitio donde aparecieron las cistas que vamos a platicar ahorita. Y esto es importante porque este sitio fue producto, bueno, fue arrasado en su momento por la última erupción del volcán Ceboruco, que fue hace 1000 años o 1100 años, ¿no? Se menciona que el ciclo de erupción de este volcán pues es más o menos cada 1000 años. Ahorita estaríamos ya como en vísperas de que vuelva a hacer erupción. De hecho, el cráter es humeante, ¿no? O sea, hay exhalaciones ahí, ¿no? Es un volcán activo. Entonces, en la parte de abajo, en la diapositiva de abajo, se ve ya el inicio de la excavación, que pasaron exactamente a la mitad, porque es ahí un camino de vacas, ¿no? O sea, es un paso de vacas, que al pasar se fue ahora sí que rebajando el terreno, y empezaron a aparecer unas cistas de piedra en superficie, y eso fue lo que obligó a los arqueólogos en su momento a hacer una exploración en ese. Te digo, esto estaba fechado para el 600-900 después de Cristo. Se encontraron 17 cistas funerarias con un total de 22 enterramientos, algunos cremados, o la mayoría cremados, y algunos entierros directos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, si podemos regresar, por favor, si podemos regresar. No sé si se alcanza a ver en la diapositiva de abajo una mancha o una capa o un estrato blanco, ¿sí?
que circunda toda la excavación. Eso es la huella que dejó la erupción del Sauruco hace 1000 años. Es una capa de jal, o sea, de ceniza volcánica. Es exactamente eso que están ahí señalando, que selló, ¿no? Selló totalmente la ocupación de ese momento, ¿no? Como lo vamos a ver, bien interesante. No sabíamos todavía qué era eso. Pensábamos en un momento dado que era natural, pero no, imposible. Se hicieron otros sondeos a lo largo del eje de trazo y apareció ese estrato blanco, ¿no? Entonces eso fue, bueno, ya después viendo lo de la erupción, eso nos indicó que fue la erupción del Sauruco que ocasionó, que selló ese momento. ¿Qué sigue? Ahora sí, la diapositiva de arriba a la izquierda se ve precisamente esa capa de jal, en la parte blanca de arriba. Eso, sí, o sea, hasta arriba vemos las cistas, ¿no? O sea, que pueden ser, encontramos 2 cistas que son de bajareque, la mayoría son de piedra. Después viene un piso o un apisonado de tierra bastante compactado, exactamente, y después vendría la capa de jal, que se ve muy claramente ahí. Posteriormente viene otra capa de como gris, azuloso, y después una capa de arcilla totalmente café, ¿no? Por lo que estás mencionando, perdón Arturo, por lo que estás mencionando, disculpen los escuchas porque esta de la cuestión de la distancia no me permite ser respetuoso, pero la cuestión de la cista es esta construcción que se hace específica para depositar a un enterramiento. En este caso, la parte de arriba no se encontró ningún enterramiento humano, ¿no? O sea, ahí lo que estamos suponiendo a nivel de hipótesis era que se colocaban objetos, ¿no? Así como en la actualidad que vas al panteón y depositas algún objeto, ¿no? Aquí lo importante es que cuando pasa el tiempo, bueno, esto lo vamos a ver más claro en otras cremaciones, no sabíamos en este momento, al centro de estas cistas hay un cubo de piedra, ¿no? Que es la diapositiva de la derecha. Se empezó a bajar y sale una tapa, ¿no? O sea, una tapa de pizarra, y ya en las diapositivas de abajo vemos el cubo totalmente descubierto, ¿sí? Una cosa que notamos y muy importante es que los objetos asociados que salieron desde los cubos de piedra y después con los objetos y los entierros están asociados hacia el noroeste, es decir, hacia donde está el volcán Sauruco, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, vamos a hacer una microexcavación. Se destapó, se quitó, se levantó. Todo eso está fotografiado, todo está filmado, todo está dibujado, ¿no? Ahorita para la cuestión de la plática, pues quitamos muchas diapositivas porque pues, estaría muy cargada la presentación. La que sigue, por favor. Aquí vemos ya cuando se destapó, se hizo una microexcavación allí en campo. Vimos que al interior de estos cubos de piedra que tienen unas dimensiones de 60 por 60 aproximadamente, hay otros de 80, apareció huesos cremados, ¿no? Y sobre esos huesos cremados había una vasija de barro, ¿no? Una urna, que desde campo la marcamos con el norte, ¿no? Porque puede tener GPS y todo, pero si no las marcas después cuando se hace la exploración ya en gabinete, pues pierdes hacia dónde está el norte. Entonces nosotros las marcamos para hacer otra microexcavación después, pero ya más con calma en el laboratorio. Cuando se levanta esta urna de barro, abajo aparecieron 2 como gotas o lágrimas de concha nácar, ¿no? Abajo, exactamente en la base de lo que fue la urna de barro. Y posteriormente, más abajo, apareció una cama de huesos cremados. Si se alcanza a ver, hay huesos blancos, hay huesos azules, huesos grises, y eso lo interpretamos, como ya mencionamos al principio, que fueron cremados en una pila, ¿no? Por la coloración diferencial de los huesos. Y el torcimiento que nos indicaba también de que fueron cremados con músculo. La que sigue. Ya hasta el final. Perdón, aprovechando, Arturo, a ver, para nuestro público, cuando te refieres a la expresión GPS, es un aparato geoposicionador que ahora ya son muy comunes en los autos, pero para... Hasta los teléfonos tienen, ¿no? Así es un aparato, es un sistema que se conecta con los satélites. Exactamente, para posicionar, ¿no? Un punto. Así es. Por eso la flecha siempre fue constante en tus imágenes, señalando con la punta de la flecha al norte. Exactamente. Para tener en la vasija se encuentra también señalado el norte. Así es. Muchas gracias, Arturo. No, al contrario.
Ya hasta el final de levantando la capa de huesos de esta capa de huesos aparecieron malacates, la que sigue, malacates, cascabeles de cobre y objetos de concha, o sea, de un collar de concha. Estos cubos de piedra presentan 5 caras. La sexta cara, o sea, la del fondo no tiene tapa, o sea, bueno, no tiene un fondo, no hay una piedra que selle, sino va directamente a la matriz de tierra, que es arena, ¿no? Que ya se suponía que es el terreno estéril, ¿no? La que sigue. Esa misma creación hacia su extremo este apareció por fuera otra urna, ¿no? Que también se excavó hasta el laboratorio. Aquí lo que nos llamó la atención es que es igual, si lo notan, hacia el lado noroeste aparece una serpiente enroscada, ¿sí? Sí. Que ya cuando la levantamos vimos que tenía una perforación en el cuerpo y se podía colgar, queda perfecto. Nos llamó la atención de que tenía 3 líneas, ¿no? Y una cabeza muy ancha. Aquí es donde entra la parte interesante de la investigación, que nos preguntaba, bueno, ¿de qué se trata? Pues viendo lo que nos menciona en la parte etnográfica de los huicholes, ¿no? Los huicholes tienen una relación muy estrecha con el mundo de la flora y de la fauna y de los minerales, ¿no? Entonces, cuando vimos esta parte, hay 3 serpientes que son, pues, veneradas por los huicholes, que serían las serpientes bobas, que le llaman, o serpientes de campo, ratoneras, que están asociadas con las nubes, o sea, con la lluvia. También otras serpientes, que son las serpientes de cascabel, que están asociadas con el sol, con el rayo. Y dijeron, bueno, esta no tiene cascabel, no puede ser. No hay. Y una tercera, que aquí viene lo bonito de esta investigación, son las coralillo, ¿no? Que tienen 3 líneas o 3 colores, ¿no? Negro, blanco y rojo. ¿No? Entonces dijimos, esta es una coralillo. La coralillo está asociada con el fuego ígneo, ¿no? O sea, con el fuego creador, ¿no? La que sigue. Y ya cuando se hizo la exploración de esta urna en el laboratorio, resulta que no tenía nada a su interior, pura tierra, y hasta el fondo, si se alcanza a ver en esa diapositiva, La imagen apareció una roca pómex, ¿no? Y la roca pómex es, pues, el fuego ígneo, ¿no? Es el fuego creador. Entonces ahí había ya una correlación entre esta serpiente y la piedra, ¿no? Entonces decimos, se está poniendo interesante esto, cosas que no se había reportado, ¿no? O sea, en la arqueología del occidente y mucho menos de Nayarit, ¿no? La que sigue, por favor. Esa es otra cista, ¿no? La 23, aquí es de piedra, si lo alcanzan es de piedra, ya más o menos como de 60 centímetros de alto por 1 metro por lado, ¿no? Se empezó a excavar, todo esto se excavó por niveles y por estratos. Llegamos a una profundidad donde debería estar la urna, y esta urna pues no apareció, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Seguimos bajando, ¿no? Y llegamos a terreno que en ese momento se estaba diciendo que era terreno estéril, la parte de arena. Hasta el fondo aparecieron 2 grandes lajas de pizarra sobrepuestas, ¿no? Como lo vemos en esa diapositiva donde está señalando la flecha. Las levantamos, la que sigue, por favor. Y hacia su extremo oeste aparecieron 5 cajetes alineados de norte a sur, ¿sí? Fragmentado probablemente por el peso, ¿no? Probablemente fueron matados también. Con un hueso, al centro se alcanza a ver un hueso, es un número humano trabajado, y otro pequeño cajete hacia el fondo, ¿no? Está boca abajo. Decidimos entonces nivelar toda la excavación para ver qué había hacia el otro lado, y exactamente en la pared este de la cista apareció el esqueleto, ¿no? De un individuo colocado en posición de cúbito lateral derecho flexionado, ¿no? Lo que les mencionaba la tafonomía. Aquí la matriz del suelo, por ser arena y la humedad, carcome al hueso. El hueso es muy duro, pero aún así lo destruye. Si vemos los dientes, son los que más se encuentran en el mejor estado de conservación.
Aún así, fue factible ver que se trata, ya, de información desde campo, como decía, que hay que estar muchas veces estar ahí. Resulta ser es un individuo masculino, joven, ¿no? Por la dentición que presenta. Todavía en el hueso occipital se nota un aplanamiento que nos está indicando que tuvo deformación tabular erecta, ¿no? Muy maltratado. La cabeza. La cabeza, o sea, muy maltratado, de veras, se tuvo que consolidar ahí in situ, y aún así se nos deshacía. Hagan de cuenta que era mazapán. Así el hueso parecía mazapán, se deshacía. ¿Tiene algo por el maxilar izquierdo? ¿Es una figurilla, una cosa de barro? No es el húmero. Ese es parte del húmero. Esa es parte del ¿Y húmero. arriba del húmero? Esa es parte del, ¿cómo se llama? Del cráneo. Okay. Que se desfasó. Desprendimiento. Es el desprendimiento ¿cómo se llama? Del frontal, que se desbajó. Todo se encontró así in situ, o sea, no se tocó, se trató de mantenerlo lo más que se pudo en posición, pero por el paso del tiempo y todo esto se desfasó y quedó ahí, ¿no? O sea, y abajo está el húmero y más abajo se alcanza a ver el maxilar y la mandíbula, ¿no? Okay. Entonces ya vimos que entonces, más abajo de estas cistas de piedra, más los cubos de piedra, había otros enterramientos, ¿no? Que en su momento no se habían detectado, ¿sí? Pero serían más abajo, y se decía ya, el terreno de la arena es el terreno estéril, y resulta que no. Estos entierros están asociados con figurillas mazapa, ¿no? Como ahorita lo vamos a ver. La que sigue. Esta misma urna, estamos hablando de la misma cista, ¿no? Cuando se niveló en su extremo noroeste, ¿sí? Si nos vemos acá, la primera de la arriba de la izquierda, en su esquina noroeste apareció esta figurilla, ¿no? Así en posición, igual viendo hacia el noroeste, acostada y viendo hacia el noroeste. La levantamos, bueno, se registró todo, se levantó, vimos que está hecha en dos partes, ¿no? La parte de la cabeza está hecha en molde y el cuerpo es modelado, ¿no? ¿Cómo se dice? Tiene una cola hacia atrás, ¿no? Una cola hacia atrás. Entonces ahí fue que ¿qué representaba eso? Nosotros lo estuvimos revisando con muchos compañeros de trabajo, de gente que ha trabajado del occidente, y ninguno nos dio una respuesta positiva. Sino, no, pues esta figurilla quién sabe qué sea, ¿no? Es inédita, no sabemos de qué se trata. Entonces aquí otra vez volvimos a recurrir a lo que dicen, bueno, los dientes están afilados, como lo presenta esta imagen de un indígena del Amazonas del tipo C9, ¿no? Así puntiagudos. Volvimos a recurrir a la etnografía, en este caso a los huicholes otra vez, y entonces allá hay un personaje que le llaman el trickster, o el trickster, ¿no? Que es así como el guasón, ¿no? Como el bufón, el que siempre hace travesuras, pero gracias a las cosas que hace, avanza o no avanza una civilización o un grupo, ¿no? Entonces, ese trickster, se menciona que hay un mito entre los huicholes, que cuando los huicholes con el peyote, ¿no? El guacabaque, que es el caldo de hueso, más ¿cómo se llama? El tesguino, pues se ponían muy locos, ¿no? En sus festividades, y le entraban duro a la cuestión sexual, ¿no? Entonces los dioses dijeron, oiga, pues apláquense, ¿no? No se excedan, ¿no? Entonces, aquí viene una cosa bien interesante, los dioses dotan a las mujeres de vaginas dentadas, ¿no? Entonces, cada vez que tenían sus fiestas, tenían relaciones, se lo cortaban, ¿no? Y menos al trickster, ¿no? El trickster ese, sí, también se lo cortaban, pero a la vez le crecía, y le crecía, y le crecía. Que incluso se menciona que se lo amarraba el miembro como cinturón, ¿no? Digamos, puede ser, porque sale de su cuerpo, ¿no? Pero va hacia atrás. Puede ser. Sin embargo, no nos quedamos ahí, ¿no? Después hay que estar leyendo otras cosas. Vimos otro texto donde menciona que este personaje entre los coras es el hombre lagarto, que está asociado con la noche, con lo frío, con la muerte, con el inframundo, ¿no? Entonces, ese personaje, bueno, aquí es al gusto del público, ¿cuál de los dos mitos les gusta? ¿El del trickster de los huicholes o el de los coras, ¿no? Que es el hombre lagarto, ¿no? Eso está bien bonito, ¿no? O sea, pero digamos, eso fue recurriendo
a la parte etnográfica, ¿no? Que si no tuviéramos esa parte, pues no pudiéramos explicar, ¿no? qué pasó con esto. Y esto está, ahora sí que es a nivel de hipótesis, pero por eso lo estamos dando a conocer qué opinan pues, nuestros radioescuchas, ¿no? Para que nuestros estimados radioescuchas puedan salir de las sorpresas que nos estás dando y que tengan la oportunidad de reflexionar y en su caso orar. Les recordamos que estamos en esta ocasión en el programa Somos Nuestra Memoria de nuestro querido Radio INA, con el tema Costumbres Funerarias en Ahuecatlán, Nayarit, y su posible relación con Sudamérica. O sea que todavía nos falta, porque apenas estamos hablando de coras, huicholes, la relación etnográfica, arqueología, el por qué un antropólogo físico anda por los caminos de Dios de estos lugares tan hermosos además. Así es. Está con nosotros el muy estimado antropólogo, el doctor Jorge Arturo Talavera González. Jorge Arturo, déjanos respirar. Continuamos. Claro y que además sí. del Trixer o del Ya vamos posible casi hombre lagarto. ya vamos más de la mitad, ¿eh? No, pero aún tenemos algunas preguntas para ti, así es que adelante. ¿Ya continuamos? Por favor. Bueno, la que sigue, por favor. A un lado de esta cremación salió la 21, que igual a la hora de estar nivelando el terreno salió una, ¿cómo se llama? Una laja de pizarra. Dijimos, ahí está otra vez el cubo de piedra, pero resulta que no, señores. Abajo de él directamente venía el entierro, ¿sí? Entonces nos está indicando que desde la época Mazapa, porque aquí sí no me van a dejar mentir, este entierro salió asociado con dos figurillas mazapas que están sobre su espalda, en el lado izquierdo, sobre su hombro izquierdo, aparecieron dos figurillas mazapas volteadas, ¿no? O sea, hacia el cuerpo del individuo, que por el estado de conservación y todo podríamos decir que es un individuo femenino, ¿sí? Orientado de norte a sur, igual colocado al este, viendo hacia el oeste, y los sujetos asociados se encuentran en la parte oeste, ¿no? Aquí también una reflexión es con los huicholes, es que hacia el oeste pues está el mar, ¿no? Entonces ahí es donde va, es el lugar de la muerte, el lugar de la noche, donde descansa el sol, ¿no? Entonces están asociados con esta tradición. Eso nos hizo pensar que estos individuos, no obviamente estos, pero a sus coterráneos, fue que la erupción del Seboruco se los cargó, ¿no? O sea, quiere decir que fallecieron por el Sí, pero acto. no estos no, sino los posteriores. Sí, estos ya estaban enterrados ahí. Y la pizarra es un indicador de eso. Al final, bueno, vamos a decir por qué es mi opinión, no sé qué opinen los demás, pero la que sigue, para que vean... Perdón, antes de cambiar, mi estimado Aldo, Arturo, aquí yo me gustaría hacer un par de comentarios. Uno Adelante. es del anterior entierro que presentaste, está en la misma posición. Así es. En lo que llamas de cúbito lateral derecho flexionado. Es la misma posición. Igual. El otro era hombre y este es mujer. Así es. Y aquí del anterior hablaste que eran 600, 900 después de Cristo. Ajá. Y aquí ha referido Mazapa. Cuando te refieres a la fase Mazapa, ¿qué temporalidad estás señalando? Bueno, eso es lo que le están dando los arqueólogos, a esa temporalidad. Sí. Del 600 al 900, estas mazapas. O sea, estaremos hablando que tanto los entierros primeros que mostraste como estos serían de esa temporalidad. De esa temporalidad. Esos primarios que están flexionados, todos esos serían mazapas. Ok. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora la que sigue. Ahí están las dos figurillas, ¿no? Son mujeres, todavía presentaban algo de color, ¿no? Eso se mandó obviamente luego a restauración para protegerlo. Los dientes de la mujer, vean, o sea, en buen estado todavía de conservación. Se alcanzan a ver en los dientes inferiores una línea, ¿no? Que es hipoplasia del esmalte. Eso es una cuestión por desnutrición o porque en un momento de su vida tuvo un evento, ¿no? Que detuvo el crecimiento. Y vean, totalmente deshechos, ¿no? O sea, prácticamente se deshacían, ¿no? La mayor información que se sacó fue pues, en campo, o sea, tenían las piernas periostitis, ¿no? Que son unas estrías a lo largo del eje del hueso, que está asociado igual con traumatismos por andar en caminos accidentados, o también asociado a la hipotriposis porótica que se observó en los huesos del cráneo, ¿no?
también tiene deformación tabular erecta, ¿no? O sea, son personajes, podemos decir, pues de cierta élite, ¿no? De cierto estatus social, por las figurillas, por las pizarras, el modelado cefálico, ¿no? Y falta, bueno, todavía ver qué había dentro del interior de las urnas. Todavía eso no se ha analizado. El contenido, ¿no?, de los cajetes que tenían asociados estos individuos, ¿no? La que sigue, por favor. Y este es ya el tercero de las cistas. Te digo que excavamos 17, pero esa es otra de las más importantes, porque fue la más grande. Esa la dejamos al último, así como colocó, ¿no?, la última. ¿Por qué? Porque las piedras, la de la cista, vean, son masivas, ¿no? Son unos bloquezotes prácticamente de una sola pieza. Igual, ¿no? Está el apisonado de tierra, está el jar, la otra capa, la capa de tierra y luego la capa de arena. Se empezó a bajar, como todas las demás cistas. Apareció igual la placa de pizarra o la laja de pizarra. Se siguió bajando y no apareció el cubo de piedra, ¿no? Otra vez dijimos, bueno, ¿qué pasa? Pero hacia el oeste y como apuntando como si fuera una punta de proyectil esta laja, exactamente apareció una cazuela de un sahumador boca abajo, ¿no? Esa. Más aparte aparecieron 3 piedras y está roto, ¿no? O sea, está matado, no tiene el tubo. Más aparte aparecieron 3 piedras, o 3 rocas. Esa que está señalando primero, la más grande, es de Pómex. La del medio es un canto rodado color rojizo. Y la última es una caulinita, ¿no?, que no son propios de la región. Y si lo notan, también están asociados ¿hacia dónde? Hacia el noroeste. ¿Sí? Entonces ahí también viene que entre los huicholes y entre los grupos prehispánicos está el culto a las piedras, ¿no? O sea, los objetos de piedra tienen un simbolismo, las piedras de poder que se le llaman, ¿no? Entonces ese sahumador, más esas rocas, más la masividad de la cista, en la parte de atrás sí se alcanza a ver, ¿no?, en esta diapositiva, se ve más oscuro, o sea, se ve una tonalidad como grisácea, gris oscuro. Probablemente ahí se quemó algo, ¿no? No saben, probablemente había sido flores, esa parte de ahí, en ese lado se ve mucho mejor. Solamente en esta parte salió eso quemado, ¿no? Así, muy fino. De eso se tomó muestras, ¿no?, para ver qué resultaba ser. Se siguió bajando y no salió nada, pero hacia la base de esa cista se veían 2 lajas, ¿no?, de pizarra, una más arriba y una más abajo. Dijimos, bueno, pues probablemente hasta abajo esté el muerto, ¿no? Le seguimos bajando. Bueno, pero para esto que es a mí me gusta mucho contar esta anécdota porque sí fue muy real, lo sentimos. Cuando estábamos iniciando para excavar esta cista, que es la que está pegada hacia la parte este de la excavación, empezó a correr un viento, ¿no?, un viento bastante fuerte. Si lo vieron en la diapositiva, recuerdan la diapositiva de donde está ubicada la excavación, pues es un gran campo, ¿no?, sin árboles. Entonces empezó a correr el viento y de repente sentimos que la tierra retumbaba, ¿no? Dijimos, ¿qué óvole, no? Ya va a empezar a hacer erupción el Ceboruco. ¿De qué se trata? Les mencioné también al principio que era un campo ahí de vacas, ¿no? Pues era una estampida, precisamente era una estampida de vacas que venía sobre la excavación, ¿no? Nos asomamos y dijimos, todos pegados a la pared, ¿no? A la pared de la excavación. De repente, de veras, misteriosamente, el viento paró, un silencio total, y las vacas a la orilla ahora sí que de la excavación. Ahí sobre nuestras cabezas estaban, ¿no?, resollando, ¿no? Le dijimos, bueno, algo pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces ya cuando empezamos a excavar esto, cabe mencionar también que una de mis asistentes, esta niña Nancy Hellover, se le perdió el sentido, ¿no? Así, Se desvaneció. se nos desmayó, ¿no? Se nos desmayó. Dijimos, bueno, ¿qué pasa? No, pues ha de ser por el hambre, la comida, ¿no? Entonces ese día dijimos, terminamos porque terminamos, no hay comida. Esta niña así sintió, dice que se sentía mareada y se desvaneció, ¿no? Entonces dijimos, no, pues algo hay aquí, ¿no? Aquí, esta cista, pues tiene poder, ¿no? Entonces yo dije, pues probablemente esté asociado a un chamán
o a un especialista religioso, ¿no? Se le llama actualmente a esos personajes. Entonces seguimos bajando, la que sigue ahora sí, por favor. Perdón, mi estimado Arturo, Ajá. te referiste que una de las piezas que se encontraron ahí estaba, y has utilizado la expresión 2 o 3 veces, estaba matada. Ajá. ¿A qué te refieres con que está Bueno, muchas matada? veces eso de lo matado son ofrendas u objetos que ya mueren y son enterrados son los objetos, ¿no? Del que lo usó en su momento, y ya para que nadie los usara más, ¿no? Ya forman parte del objeto asociado o ofrenda, ¿no? Que también ahí hay que diferenciar qué es ofrenda y qué es objeto asociado. En este caso son los objetos que no sabíamos todavía en ese momento que pertenecían al personaje que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, ¿no? La que sigue. Okay. Entonces seguimos bajando y aparecieron estas 2 lajas, ¿no? Que se ven a la izquierda, partidas casi a la mitad. Cabe mencionar que en la punta de abajo, o sea, donde se corta, en la diapositiva a la derecha, por donde está la punta, digo, el norte, se alcanza a ver una punta de proyectil de obsidiana negro, bueno, sí, negro era, apuntando hacia el sur, exactamente a la mitad. Pensábamos que eran 2 lajas, pero ya cuando las sacamos, cabe mencionar aquí que ya los piolines ya no me querían ayudar, ¿no? Así como diciendo, no, usted patrón, usted jefe, lléguele, mi jefe, ¿no? Pues ya me ayudaron a sacar las lajas y vimos que es una sola laja, ¿ve? Entonces no sabemos si se partió por el peso de las rocas de arriba, de las cistas de arriba, o fue rota intencionalmente, ¿no? Pero cabe llamar la atención la punta de proyectil que coincidía exactamente en el corte de las 2 lajas, ¿no? Entonces este personaje igual, si lo ves, está en decúbito lateral derecho, viendo de norte a sur, viendo hacia el oeste, bueno, aunque él está viendo hacia abajo, tiene en la cabeza otro sahumador de los que le llaman calados, y hacia los pies un cajete, ¿no? De bordes de asa, y a un lado un caparazón de armadillo, ¿no? Que se deshacía, ¿no? Entonces eso lo sacamos en bloque. Entonces todo esto, no más para mí, sino para los demás compañeros, para Pepetón y otros demás, fue de que probablemente se trate de un especialista religioso, ¿no? Un chamán por los objetos que tiene, y es un adulto maduro, más o menos 40, 50 años. También vean el estado de conservación hecho pedazos. Todo se atacó en campo, se trató de sacar la mayor parte pues, en bloque, pues las costillas vean totalmente pulverizadas, ¿no? El coxal, ¿no? La que sigue, ya se va a ver mejor. Vean, ¿no? Entonces, esos son los objetos, ese es el entierro y los objetos asociados, ¿no? El sahumador primero que se encontró, ¿no? Que está hacia el oeste, con lo que decía que la piedra pizarra está como una punta de proyectil, o una punta está viendo hacia el oeste y la otra punta está viendo hacia el noroeste, ¿no? Hacia donde está el Seguruco, que es donde están las piedras de poder. La más grande, ya mencionamos que era una piedra pómez, la del medio una roca de río color medio rojiza, y la del extremo es una caulinita que no son propias de la región. Abajo vemos el sahumador calado, también está roto de su tubo, ¿no? Y lo que podemos decir que podría ser el caparazón de tortuga, podría ser la bolsa de este personaje, ¿no? El bolsarchán. Cabe mencionar, y eso es triste, que por cuestiones presupuestales todavía no hemos terminado de analizar estos materiales, ¿sí? Estamos, pues ahora sí que prácticamente como mucha gente, y no es que esté uno aquí llorando ni dando lástimas, pues como muchos lo hacemos, ¿no? Con nuestro bolsa, pues hemos estado yendo poco a poco para terminar, porque esto a mí sí me interesa, quiero terminar toda la investigación. Los que nos faltan son estos entierros precisamente, por su estado de conservación no lo hemos hecho. Lo que hemos analizado son las urnas, el interior de las urnas, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Lo que sigue ya casi terminamos. Este sería el esquema más o menos de lo que encontramos. Este sería como el sistema de enterramiento de este lugar, ¿no? O sea, las cistas de piedra, el piso, el hall, intruyen estos cubos de piedra. Al interior vienen los objetos de barro con muertos al interior. Y hasta abajo, los entierros
mazapa, ¿no? La que sigue. Ya cuando hicimos el análisis de los materiales, ese es el entierro 1, de la cremación 1, vean, ¿no? La coloración totalmente blanca. Entonces aquí, esto es a diferencia de lo que tenían las cistas que exploramos, que eran las camas de huesos, que esos eran cremación diferencial. Aquí es totalmente blanco. Entonces esto nos hace suponer que muy probablemente fueron cremados en hornos como la cerámica, que después vimos cómo cremaban la cerámica por allá en Nayarit y Jalisco, y pues sí cabe un individuo, ¿no? O sea, sí. No es descabellado. Pero vean la torsión de los huesos, ¿no? O sea, eso quiere decir que fue cremado con tejido. Los tendones y ligamentos torcieron a los huesos, ¿no? A pesar de que hubo esas fracturas, los huesos están masivos. Aquí vemos la escotadura asiática, ¿no? Es ese individuo, por eso podemos decir que es un individuo de sexo femenino. Aquí está la carilla auricular, donde se articula el sacro con el coxal. Y podemos decir que es un individuo joven, ¿no? Entonces sí se puede sacar información, ¿no? De los huesos cremados. Está casi completo, le faltarían algunas partes que serían principalmente huesos de mano, y eso pues se deshace, ¿no? Por la temperatura, pero casi está completo el individuo, ¿no? La que sigue, por favor. Este individuo también presentó, como lo ven, deformación tabular erecta, bilobulada, ¿no? Pudimos a través de esto sacar los patrones de fractura, ¿no? Ay, qué pecho. Los patrones de fractura, cómo se fractura cada hueso, ¿no? A través de eso pudimos saber cómo se fractura un hueso largo, ¿no? Que se fractura en forma de media luna, ¿no? O de uña. Los huesos de cráneo principalmente se fracturan, como lo vemos en este caso, que se le llama de laguna seca, ¿no? Sí, craqueladito, reclado. Igual vean las mandíbulas cómo se fracturan, ¿no? Los dientes se estallan, las tibias y los cúbitos se estallan, también es forma de uña, pero tiene una forma triangular. Entonces, gracias a eso pudimos identificar los huesos, ¿no? Es una tarea bastante laboriosa, no es así de enchíname una torta, ¿no? No, sí es laborioso, hay que pegarlo, hay que tener, como dicen, paciencia de pescador, buscar los fragmentos, irlos pegando, pero se pueden armar, ¿no? Los esqueletos en este caso. La que sigue, por favor. Vean, esta es la perspectiva la de izquierda, la de arriba, se ve un puntilleo que es característico de la hiperostosis porótica, ¿no? Y en la de abajo se ven unas estrías que están asociadas con la periostitis. Eso es falta de absorción de hierro, mala alimentación, falta de vitaminas A, B, C, etc. En la diapositiva de la derecha se ve un traumatismo, ¿no? Se ve inflamación del tejido óseo. Sí. Eso sería una osteomielitis, ¿no? Que ya es una alteración ya de la médula, ¿no? De la médula ósea, ¿no? O sea, se pueden ver cosas, efectivamente, dependiendo del estado de fragmentación. En este caso, estos huesos lo permitieron, pero se fueron pegando, ¿no? O sea, no estaban así, se fueron pegando. Nos llevamos un buen rato en esto. Esto se lleva, pues, una semana, casi un entierro de estos, lograrlo pegar todo, ¿no? Hay veces que se puede y hay veces que no se puede. La que sigue. Aquí vemos, vean cómo está, ¿no? Lo curvo de los huesos. Aquí en el húmero se ve una perforación, ¿sí? En el húmero, es el húmero izquierdo. Eso sería una epigenético que hablábamos al principio, la perforación que se ve al centro, ¿no? del hueso, esa, que muchos lo asocian que es con la actividad de la molienda, ¿no? En las mujeres, en los hombres que es que por el uso de la coa, aunque otros dicen que es, pues, características genéticas, ¿no? En lo de arriba vemos otra vez lo que les mencionaba de la fracturación del cráneo, que le llaman de laguna seca. Hay otros que es de forma de garra, en forma de sándwich, ¿no? Que es sándwich es cuando las dos partes de afuera son blancas y el centro es gris, ¿no? Entonces, eso también nos va a permitir la temperatura a la que alcanzaron. Estas temperaturas que estamos viendo son temperaturas mayores de los 900, 800 grados. Y obviamente el tiempo, ¿no? Porque digamos, va a decir, ¿a poco en el México prehispánico alcanzaban esas temperaturas? Pues no, pero el tiempo sí. ¿Sí? Eso también nos está indicando
de que allí, como en el México y en otras partes de Mesoamérica, allí en Nayarit había especialistas en el acto crematorio. Porque si lo vemos, bueno, no se lo he mencionado, pero tal vez vamos a ver que notas que se ve la excavación de la urna. Al interior de las urnas nomás hay hueso. No hay carbón, no hay ceniza, no hay tierra. Es puro hueso lo que hay al interior de las urnas. La que sigue, por favor. Obviamente también se encontraron objetos asociados, objetos de concha, ¿no? Unos que tienen perforaciones, que los que dicen que saben, pues que puede ser parte del ajuar funerario, ¿no? De las capas o de los vestidos, ¿no? Y abajo es una cuchara hecha en hueso de venado, ¿no? Así muy, muy característico de los chamanes también podemos decir, ¿no? La que sigue, vean, aquí ya casi terminaron, no se me desesperen, pero es que yo quería que vieran todo porque pues yo puedo decirlo acá, pero una imagen dice más que 1000 palabras, como dicen, ¿no? Vean al interior de la olla o de la urna, nada de tierra, nada de ceniza, puro hueso, ¿no? Y obviamente se fueron excavando por niveles, por centímetros, ¿no? O por el tamaño del hueso. Pudimos ver que en algunos casos hay un acomodo al interior de la vasija, y en otros no, como en este caso no hay un acomodo. Pero lo que encontramos al interior de esto fue pues, un individuo masculino, ven el tamaño de los huesos, la cabeza del fémur, bastante masivos, igual torcidos. Ese sí tiene más faltantes que el otro, pero aparte apareció la mandíbula izquierda de un venado. Qué bonito, ¿no? Y estamos hablando de los huicholes, ¿no? Ahí está, y es la mandíbula izquierda, nomás apareció la izquierda. Ahora si nos vemos aquí, aquí como dicen, esa es la evidencia, aquí no miente, ¿no? Ya está. Ahora viene, como dicen, el choro o lo que dicen los autores. Robert Hertz menciona en su libro La muerte en la mano derecha que lo izquierdo es lo feo, lo grotesco, lo húmedo, lo negro, la mujer. Y lo derecho es el hombre, el sol, ¿no? Entonces, si nos vamos por ahí, es una mandíbula izquierda. Podría ser mujer venado, o una venada, o es otra cosa. Esto es para interpretar, ¿no? Todavía falta aquí muchas cosas para ver. Aquí es donde tendrían que entrar los etnólogos, ¿no? Expertos en esos temas, y decir qué diablos se está haciendo una cosa ahí. Pero vean la importancia que tiene desde esa época el venado. En algunos grupos también el venado está asociado con lo femenino. Así es. Entre los huichos. Así es. Que sigue. Esta es otra. Vean, aquí sí hay un acomodo, pero vean la tapa. La tapa es un peyote. ¿No? Qué bonito. ¿No? Es un peyote. Y es la jícara huichola, ¿no? Hay un libro que habla sobre la jícara huichola, que es el plano celeste, ¿no? Al interior, vean, aquí sí hay un acomodo, hay cráneo hasta arriba. Lo que vimos fue que hasta arriba de la urna o de la vasija funeraria acomodaron cráneo. Hacia la parte media están los huesos largos. Muchas veces están este-oeste o norte-sur. Y hasta abajo, hasta el fondo, están fragmentos de costillas, vértebras, huesos de mano, huesos de pie. ¿Sí? Este es un individuo, bueno, si nos vamos con lo que no tiene ideas, probablemente sea un individuo ya maduro, ¿no? O sea, pero recordemos también que muchas veces la pérdida de dientes no es que esté asociado con la vejez, sino muchas veces por la molienda de los granos y semillas que son en metates de basalto, ¿no? Muchas veces, y entonces hay desgaste, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, está casi completo, ¿no? También presenta un puntilleo, ¿no? En el agujero meato auditivo derecho, que está asociado probablemente con una otitis, ¿no? O sea, una infección, una inflamación del oído interno, ¿no? La que sigue. Esta otra también. Esta es la urna de la primera que hablamos, ¿no? La 13. Cuando se destapó, vean, hasta arriba, cráneo.
pero sobre el cráneo, no sé si se alcanzan a ver, unos huesititos, así unos huesitos chiquitos, que resultó ser de un niño, o de un nonato, que es la diapositiva de la derecha hasta la primera, la de arriba. Que yo digo, y bueno, después se levantó este niño y siguió cráneo, y después vean, ¿no?, los huesos cómo estaban colocados al interior de la básica. Ese individuo, probablemente sea femenino, no tiene las piernas, o sea, nada más tiene el tronco y las extremidades superiores, en la cavidad pélvica. Entonces yo digo que este individuo probablemente haya estado al interior, o sea que esta mujer fue quemada embarazada, porque si no, el individuo infantil no hubiera resistido la cremación. ¿Por qué? Porque sus huesos son muy deleznables. Aquí viene, ¿cómo sabemos que un individuo, cómo se crea un individuo, no? Muchos dicen, no, pues es la gasolina, que es ¿cómo se llama? El diésel. No, lo que crema a un individuo principal, esos son acelerantes, podemos decir. Lo que crema a un individuo realmente es su grasa corporal. ¿Y quiénes se creman más rápido? Las mujeres. Y eso no quiere decir que estén gordas, porque ya por su naturaleza tienen más grasa que los hombres. Y los gorditos, ¿no? Y los gorditos también se queman así. Una persona delgada tarda más tiempo en cremarse. Es como lo que le llaman el efecto vela, ¿no? O sea, que se quema y es su propia grasa. Y la ropa son el combustible, ¿no? Y bueno, la mecha y esas cosas pues sería nada más el acelerante, ¿no? Pero si eso estamos diciendo que fueron cremados en un horno, pues más rápido, ¿no? Entonces, igual que el primero que vimos que era el más completo, todos esos presentan el mismo patrón de fractura y casi están completos, ¿no? O sea, aquí faltaría que este individuo, quizás por el tamaño de la urna funeraria, no cupieron las piernas, o puede tener otra connotación, claro. ¿Cómo qué tamaño tiene la olla? Esta más o menos tiene como 20 centímetros. Es Sí, un chiquitas, alto, no es muy chiquitas. grande. No son muy grandes, ¿eh? No son muy grandes. Pues vean el tamaño de la fracturación, o sea, ahí hay que estar, digo que se lleva un tiempo pegarlos, pero sí se alcanzan a armar los huesos. Lo bueno es que esto, a diferencia de los que son cremados en piras, es que los de piras se craquelan más. O como dice Sagún, o como dice Durán, cuando estos gente se cremaban, que también aquí en el centro de México había especialistas para la cremación, pero principalmente cremaban a gente de poder, ¿no? O sea, gente que pudiera pagar, porque eso no lo había comentado, pero para cremar un individuo, lo que dicen las fuentes, y basándonos en la etnografía de los grupos de la India, los hindúes o los indios, y lo menciona también Sagún, son 8 horas lo que tarda en cremarse un cuerpo. En una ¿Al aire libre? Al aire libre, que por eso es la cremación diferencial, porque está el aire para todos lados, entonces el hueso no se crema parejo, por eso es negro, por eso es café, por eso es blanco, por eso es gris. Por eso podemos saber si es quemado en pira o en este caso que fueron cremados, yo digo muy probablemente, en un horno de cerámica, ¿no? Por la coloración y la gran torcedura que tienen los huesos, pero aún así, a pesar de que están torcidos, se pueden pegar, a diferencia de los otros que cuestan más trabajo pegarlos, ¿no? También se logran pegar, pero cuestan más trabajo que en este caso, ¿no? Entonces todo esto, a ver, dime. A mí me gustaría subrayar algo que Sí. van 2 veces que lo mencionas, pero no es cualquier individuo. No. No es que cualquier poblador del lugar fue enterrado o cualquier poblador del lugar fue cremado. O sea, te lo digo esto porque en lo personal, cuando estás hablando de la cremación, es una situación que es muy intensa. Y peor cuando pones un ejemplo como el de una eventual madre que es cremada con un bebé. Es una situación muy fuerte. Estamos hablando de una perspectiva que se tiene del mundo por un lado y por otro lado que es para un cierto nivel social el que se aplicaba el de enterrarlos de esta manera en ciertos lugares e incluso hasta cremarlos. Así es, Dina, porque para cremar a un individuo, ya les digo, se tardan 8 horas y para hacerlo se necesitan 40 cargas de leña dura. ¿Y cuánto es una carga? Una carga son 10 kilos. Estamos hablando de 40 cargas, y eso lo dicen las fuentes, ¿eh? Estamos hablando de media tonelada de madera, 500 kilos de madera dura, como puede ser el huizache,
Faro de Brasil. En Sagún menciona, también Durán menciona que también se quemaban con pino. Pero imagínate, el pino, puta, se necesitaba más madera porque el pino se quema más rápido, ¿sí? Entonces acá también la cuestión es el armado de la pila, ¿no? Que debe durar 8 horas para que se desplome, pero pareja, y no se desplome, ¿cómo se dice? Una parte y otra parte. Porque, digamos, tanto aquí en el centro de México, como en este caso de Nayarit, y en otros casos que hemos también trabajado otros materiales, sí hay especialistas que recogen, ¿no?, los materiales, los huesos y los acomodan. Claro. Y saben cómo hacerlo, o sea, porque digo, no va tierra, no va huesos de carbón, cachos de carbón, no. Claro. Es puro hueso. Obviamente, en ese caso se ve ahí como tierra, pero es más bien es el hueso, la ceniza del mismo hueso. Que se fue depositó hasta abajo, exactamente, que está hasta el fondo de la... ¿no? Entonces, imagínate, cremar a un individuo con 400, 500 kilos de madera, pues eso también se llama, ¿qué? Desforestación, destrucción del medio ambiente. Entonces solamente se cremaba a la gente de poder. No, que eso tiene otra historia también, ¿no? O sea, porque se cremaban y bla, bla, bla. Pero en este caso en específico, yo propongo que fue tanto el impacto que ocasionó a esa sociedad con la erupción del Seboruco, que primero enterraban a sus muertos en directo, ¿no? En posición directa o indirecta con la laja arriba de pizarra, en decúbito lateral derecho flexionado, de norte a sur, hacia el oeste, con sus objetos asociados al oeste, y posteriormente, aquí viene lo importante, era tan grande ese lugar, tan importante, ¿no?, ritualmente, que años después, ya cuando se enfría todo eso, regresan y construyen estas. Pero ya sus muertos ya no los entierran de manera directa, sino que los creman, ¿sí? Y la que sigue, porque la que sigue, la diapositiva que sigue, no, para adelante, esa. Mi hipótesis, a nivel de hipótesis, yo digo que las cubos de piedra es una representación del volcán Seboruco, ¿sí? Y al interior están los muertos, pero ya cremados, ¿no? Y lo vimos con las víboras, ¿no? Que es el fuego ígneo, o sea, que al interior está el fuego ígneo. Es un tremendo impacto que a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes asentamientos, digo, el clásico es Pompeya, otro clásico que tenemos en Mesoamérica es Cuicuilco, que bueno, está fechado 200, 400 después de Cristo. El impacto en el imaginario, el impacto simbólico, el impacto cultural, el impacto económico, el impacto social que implica mover a la población. Así es. Y la tradición que se queda, y es el dios fuego. Pues uno de los principales, de los primeras deidades o dioses es el dios del fuego, el Huehueteotl, el dios viejo. Entonces digo, eso es bien importante y no se ha reportado para otra. Lo que eso no quiere decir que sea el único, a lo mejor por ahí aparece otro. Esto fue gracias, lamentablemente, o para bien o para mal, por la construcción de la carretera. Que si no se hubiera pasado la carretera, pues a lo mejor ahí se hubiera quedado, o todavía estaría enterrado, o ya los saqueadores le hubieran dado calor, ¿no? O sea, ya los hubieran saqueado también. Aunque a ellos no les interesa esto, ¿no? Porque a ellos les llaman las cistas que están casi en superficie, les llaman ventanitas. Y como diciendo, ay, la ventanita, no. Nosotros vámonos a las tumbas de Tiro, ¿no? A las bóvedas. Que te digo, ahí se encontraron, en este mismo panteón se encontraron 30 o 32 tumbas de Tiro, totalmente saqueadas, pero aún así se recuperó mucha evidencia, tanto de restos óseos, porque a los saqueadores no les interesa los restos óseos, no les interesan los objetos de concha, no les interesan las vasijas, les interesan, ¿qué? Las esculturas de barro. Y a diferencia de ustedes que no pidieron permiso, por eso les pasó lo que les pasó, lo de la estampida y lo del desmayo de la niña, los pues saqueadores sí le piden permiso. Pues yo creo, no, pero ya después, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿no? O sea, por eso es que yo dije a este personaje, al último, pues yo voy a contar tu historia, ¿no? Porque pues, no me vayas a llevar antes de tiempo, ¿no? Y bueno, nomás así para comentario de esto, ya terminamos, ¿eh? El buen José Beltrán, cuando estábamos en eso, fue y me trajo mi ojo de venado, ¿no? Dice, ten,
tú que te mueves en el inframundo, no vaya a ser el diablo, ¿no? Y hasta la fecha lo cargo, ¿no? Hasta la fecha lo cargo. Y por eso digo, bueno, hay que contar la historia de eso, no nomás de esos. O sea, la obligación del arqueólogo y el antropólogo físico y todos los que trabajamos en cuestiones de sociedades del pasado, nuestra obligación es dar a conocer, porque son gente que ya no puede hablar, pero a través de nosotros podemos hablar de su cultura, de su forma de vida, de que si eran gordos, si eran flacos, si eran chaparros, qué enfermedades tenían. Y hay que dar el dato certero, porque si no, después se hacen verdades que no son, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, por eso estoy siendo muy respetable. No estoy diciendo que fue de Pepetón o de Lourdes. Esa es mi opinión mía, que eso muy probablemente está asociado con el volcán Sobreuco por el gran impacto que acabas de mencionar, que ocasionó en esa sociedad, que regresa, ¿no? O sea, es tanto la importancia de ese lugar como centro religioso para inhumanos submersos, que regresan posteriormente y vuelven a enterrar a sus muertos, pero ya diferente, ¿no? Ya de otra forma. Para precisar una de las expresiones que tuve, cuando me refiero a lo del pedir permiso, hay una gran tradición, que igual ocurre con los graniceros que se suben a los volcanes para la cuestión de las lluvias, mucha gente en el campo, gran cantidad de trabajadores con los que hemos tenido oportunidad de trabajar, tanto mi estimado Arturo como muchos colegas. Los trabajadores dicen, antes, si se encuentra un entierro, sobre todo en un entierro humano, hay que pedirle permiso, decir qué es lo que va uno a hacer para no lastimar. Hay un gran respeto aún ahora por lo que es la tradición de un enterramiento, sea cremado o no sea cremado, como los que nos ha presentado Arturo. Oye, Arturo, nos quedan algunos pocos minutos. Pero pues ya nomás va para ver cuál es la asociación con exactamente, Colombia. Pues es que nos dejas a medias. Mira, ahí está, es la que sigue. O sea, también en Colombia hay este tipo de cistas. Vean, lo de arriba es lo de nosotros y lo de abajo es lo de ellos. Si lo ven, casi iguales. La única diferencia que hay es que la mayoría de sus cistas, que ellos les llaman de cancel, son rectangulares. Pero el mismo sistema constructivo, también son tapas de laja, de pizarra, paredes de basalto, ahora sí, unidas con lodo. La que sigue pues se ve mejor, ¿no? La de arriba es la de nosotros, la de abajo es una de Colombia, allá. Que vean el sistema constructivo, las mismas piedritas estas, vean, las de arriba y las de abajo, es casi igual. Lamentablemente, igual que aquí, ellos allá les pasa lo mismo con este tipo de cistas o de tumbas, que allá sí tienen oro, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de los que les pongo a un lado. Entonces esas cistas sí son arrasadas, arrasadas. Se menciona, las pocas que han quedado, que hay entierros primarios, o sea, entierros indirectos, pero primarios, y algunos son cremados. Y lo que nos mencionan, que fuimos a dar hace como 2 años, en el 2017, no ya 3 años, fuimos a dar un avance de este trabajo, y yo no sabía, de veras, no sé, yo no sabía que existían estas famosas tumbas de cáncer, ¿no? Si yo fui a presentar esto, porque se hizo una mesa del occidente, entonces me invitaron, dije, pues va. Todavía no analizábamos varias de las urnas de barro, ¿no? O sea, presentamos nada más la parte de la excavación. No, hombre, pues ahí de repente que se paran y así casi, ¿no? Acá, haciendo, ¿qué les pasa? Dicen, no, qué bárbaro. Ahí está otro elemento cultural más que confirma las relaciones entre el occidente de México y Sudamérica. Tómala, dije, pues, ya después me puse a leer acá y efectivamente están asociadas también a eventos volcánicos, no tan masivos o tan como lo que presentamos acá de Aguacatlán, pero son muy parecidos, ¿no? Entonces, cuando lo vieron, dijeron, no, pues ahí está otro elemento más, ¿no? De las relaciones que en su momento, estas tumbas de cáncer estaban fechadas entre el 900 y el 1200 después de Cristo, o sea que poco pues ahí se van, un poquito posterior, ¿no? Pero también asociadas a eventos volcánicos. Sí, el volcán Riviera. Sí, no, Ruiz, el volcán Ruiz, perdón. Sí, Ruiz. No, y si la pasamos, regresamos a donde estaba el mapita. Otra, aquí.
es el área de volcanes ahí, que es el Quindo, el Rizalda y Caldas, son localidades en donde se han encontrado este tipo de tumbas, ¿no? Y digo, están a nivel, no, mira, son de 1100 a 1400 en el Quindio de Colombia, pero es prácticamente casi lo mismo. Digo, lamentablemente no se ha encontrado ninguna completa, sino eso que presentamos son cachos de oro que quedaron en alguna que no les gustó, o no lo vieron, ¿no? Como suele suceder también aquí en México, cuando se excavan las tumbas, los saqueadores de las tumbas de Tiro, pues que no le limpian, ¿no?, a la orilla y ahí quedan muñequitos, ¿no? Que eso lo vimos cuando estuvimos trabajando en el Cajón, en el proyecto Cajón, allí en el río Santiago, con ¿cómo se llama? Barrera, con Raúl Barrera. Raúl Barrera. Para la presa. Así es. Para hacer un subrayado que tiene que ver con algo que es fundamental para nuestra institución, para nuestra profesión, pero en general, y yo diría que es la parte más valiosa para nuestros ciudadanos, para nuestro pueblo, es que el saqueador lo que está haciendo no es nada más un delito, que de entrada es un delito, es tomar algo que no le pertenece, es el patrimonio nacional, sino también está afectando no el trabajo de los arqueólogos, de los investigadores, está afectando lo que es la historia, lo que es lo que nos constituye como una nación. El que alguien vaya y destruya una evidencia, el que alguien vaya, se la quede para tener el placer muy personal de guardarla en su colección, lo que está haciendo es quitarle algo al resto de la humanidad, al resto de la sociedad. Ni siquiera nada más es a México. Y como tú bien nos dices, esto lamentablemente ocurre a nivel internacional y es muy lamentable que esto ocurra porque perdemos una página de esa historia y es, como bien decías hace rato, si me permite retomar lo que dijiste, le estamos dando voz a los que no la tienen, ya no tienen esa oportunidad. Por eso es una gracia, es dar un agradecimiento que Radio Ina nos dé la oportunidad de que con su serie Somos Nuestra Memoria, que se le dé voz a tanta gente que ya no está con nosotros físicamente, pero que está a través de sus evidencias y que forma parte de lo que somos nosotros ahora. Entonces, es muy, muy grato escuchar. No estoy cortando, Arturo. Quería aprovechar como lo hacen los actores de teatro, esta oportunidad que me diste de tomar el micrófono para sacar esto de mi ronco pecho. Sí me gustaría, antes de despedirnos, sí me gustaría que, no sé si tengas otras imágenes, pero sí me gustaría, pero sí me gustaría subrayar dos cosas. Uno, que es estos temas de la relación que se ha dado entre lo que se llamaba Mesoamérica, que es esta gran parte de lo que es el centro de México hacia el sur, que llegaba hasta Costa Rica, Honduras, todo este territorio Centroamérica, con la costa del Pacífico de Sudamérica, está siendo muy estudiada por gente de la talla académica, como nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Arturo Talavera, como gente del Instituto Nacional de Antropología, gente del Instituto de Investigaciones Antropológicas y también gente de Sudamérica, ecuatorianos, peruanos, colombianos, con los cuales se está teniendo un intercambio de información, intercambio de propuestas, como esto que nos narra Arturo, que él va a presentar algo, un avance de su trabajo, y resulta que ya dicen, pues este es otro elemento que tenemos para establecer, para poder decir que sí hubo un contacto. Y hay gente que se dedica a estudiar las corrientes marítimas, y que sí se permiten, hay corrientes, y esto se ha demostrado hasta por el año de la niña, el año del niño, en las cuestiones climáticas, que permitían la subida en embarcaciones no muy grandes costeando y al año siguiente la bajada porque las corrientes iban inversas. Entonces es algo muy interesante y estas, como bien dijiste desde el principio, son las evidencias de que estos acontecimientos se dieron, interpretaciones como la que tú sabes de que podría ser el hombre lagarto o el Trixer, pero esta asociación, o por lo menos esta multiplicación de hechos que se presenten en Sudamérica, que se presenten en el norte del continente, nos está hablando de paralelismos, más allá de difusionismo, nos habla de que tenemos respuestas comunes ante hechos comunes, de la importancia de algo tan natural, pero tan presente en nuestro cinturón de fuego como es todo el Pacífico,
lo que es el volcanismo. Así es. Esa era una cosa que quería mencionar. Y otra cosa es, gracias a los radioescuchas, se comunican con la producción de Radioína, con nuestros queridos Gaby y Aldo, para preguntar. A veces se quedan, por la cuestión del tiempo, no tenemos oportunidad de decir más. ¿Qué nos recomendaríamos que leyeras? ¿Qué información podríamos tener más acerca de esto? Mira, bueno, con relación a esto fue tanto el impacto que les causó allá en Colombia de este trabajo, que ya hay una publicación, ¿no?, del 2017, que obviamente fueron los avances, como les mencionaba, fueron los avances de este trabajo, porque se habló principalmente de la parte del sistema de enterramiento y las cistas y bla, bla, bla. Y bueno, pues se mencionó la hipótesis de lo de el volcán Seboruco. Ahí todavía no se presenta, ¿cómo se llama? No habíamos hecho el estudio de algunas de las urnas, pero sin embargo ya hay una publicación que, si me prestan, se llama Investigaciones recientes sobre las costumbres funerarias en el sitio de la Pitayera en Aguacatlán, Nayarit, occidente de México, y está en el International Journal of South American Archaeology, ¿no?, del 2017. Es una revista electrónica, ¿no?, que se puede uno meter Se ahí, puede descargar. y se puede localizar y ahí se puede bajar. Esto es ahí yo que imprimí, ¿no?, para que vean que sí existe. para la cuestión de Entonces, los de lo puntos. primero, y recientemente, ya con los arqueólogos titulares, se tiene otro escrito que se llama Prácticas funerarias en el epiclásico y posclásico La Pitayera Nayarit, que ya es de Lourdes González, José Beltrán, un servidor, y Juan Morales, que era el otro arqueólogo que estaba ahí excavando también en La Pitayera. Eso está en proceso de publicación. Va a salir en el Don Bartón, ¿no? O sea, no va a salir aquí en México, pero cuando salga se distribuirá, ¿no?, también. O sea, es lamentable que pues en otros lados sí le ponen interés y aquí no sé, pero no cuándo, ¿no? Por eso estamos aquí contigo, porque era No, muy interesante. por eso agradezco la oportunidad, Radina, de darme esta oportunidad, de dar a conocer estos hallazgos, porque yo cuando los vi, todo es bien importante, ¿no? Todo, un tepalcate, un huesito, lo que sea. Pero yo cuando vi estos materiales dije, no, esto da para mucho y hay que darlos y explotarlos y sacar toda la información. Aquí lo que faltaría sería la parte arqueométrica, o sea, hacer análisis de ADN, ¿no?, para ver genomas. Y ya ver, ahí sí ya se comprobaría con el dato duro si son de allá, son de acá, o cómo estuvo, o fueron y vinieron. O uno se trajo una muchachona de allá de Colombia, o de acá se fueron para... pero eso ya será Esa es la propuesta. a otro nivel, ¿no? A otro nivel. Que afortunadamente, cabe mencionar, yo, bueno, ustedes saben que yo estoy en la Dirección de Antropología Física, pero prácticamente mi vida académica ha sido salvamento arqueológico, es mi alma mater, y actualmente coordino la sección de bioarqueología ahí en Salvamento. Entonces, logramos hacer un convenio de colaboración con el Instituto Max Planck de Jena, Alemania, para hacer estudios ya de ADN, ¿no? O sea, y no quedarse, él puede ser a la mejor, quién sabe, sino dato duro. En este caso en específico, ya están dando resultados y son resultados excelentes que no voy a mencionarles porque se quema la sorpresa, pero son patologías, que mencionaba yo al principio, son patologías que es el proyecto sobre patologías aquí en la Cuenca de México, que es la gran mayoría de las colecciones que tenemos de salvamento arqueológico, Azcapotzalco, Xochimilco y Coyoacán. Están dando positivo para varias enfermedades que se decía que acá no había. Exacto. Una de ellas es la lepra, asociados a contextos Mazapa. Digo, la lepra, la treponematosis pallidum, o sea, treponema pallidum, asociado a sífilis venerea. Y es Mazapa. Como lo hacen ahí me voy a tratar de copiar a los grandes entrevistadores. Ahí cuando tengas la primicia, ya sabes que los micrófonos de Radioína están Claro, abiertos. sí, claro. Sí, o sea, ya me mandaron algunos fechamientos, o sea, ya me dieron que dio positivo para treponema pálido, y aparte los fechamientos, que tampoco hay mienten, los fechamientos son 600, 700, 800, y el más tardío 1200, o sea, es una sífilis bien temprana.
Ahora lo que se pretende eso no es el, ¿cómo se dice? El hallazgo como antes, ¿no? Tenemos lo más antiguo. No, 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 no. no, no, aquí es ver qué pasaba en esa sociedad, qué momento, Sí. y ver cuál de las dos sífilis era más agresiva, la sífilis americana, o en este caso mexicana, o la sífilis traída por europeos, y si en un momento dado hubo intercambio entre ellas, ¿no? Y entonces ahí se va a ver, porque yo les mencionaba, bueno, a los alumnos, que yo prefiero decir, es un proceso inflamatorio no identificado, ¿no? O no específico, ¿no? A decir tal cosa, porque hay 4 patologías que destruyen al hueso de manera muy semejante, muy similar, que es el cáncer, la lepra, el treponema y la tuberculosis. Son muy parecidos, entonces, es eso. No. Ahora ya con los marcadores genéticos ya vas a tener esa oportunidad de decir, esto es esto. ¿Y qué representaba para ese momento en esta sociedad? O cómo los veían. U otro que también está en proceso de análisis, ese sí va a ser un hitazo. Ya salió positivo el ADN, o sea que sí se puede sacar mucha información de ahí. Unos materiales que son de salvamento, que son de Azcapotzalco, de la avenida Aquiles Cerdán, 671, que se hizo ahí un edificio de departamentos, que es el barrio de San Simón Pochtlán. Simplemente el nombre lo dice todo, ¿no? San Simón Pochtlán, postecas, comerciantes. Los comerciantes. Exactamente. Nos vamos a lo que dice en la tesis de Luis Córdoba, ¿no? Nuestro queridísimo Luis Córdoba Barradas, que ese barrio de San Simón Pochtlán todavía para el siglo XVII era altamente endogámico. Que es decir, se casaban entre ellos. Entonces yo desde que fui a la Fernanda también estuve en la excavación, yo vi cosas raras en esos, y son puros niños. Son 30 niños y 4 adultos, porque la mayoría son puros niños, con unas ofrendas increíbles. Yo los vi así con la cabecita, unos huesos bien largos, y los dientes todos raros, ¿no? Entonces yo me atreví a decir en ese momento que probablemente tenían el progeria, es decir, el envejecimiento prematuro, ¿no? Pero ya nomás simplemente al decir que es una sociedad endogámica, ahora que den los resultados van a salir un montón de síndromes, que salen unos trisomía 21, unos mongolitos, o Crozon, o Hutchinson, o progeria, u otros, ¿no? Que a simple vista decimos, está patológico, pero ¿qué tiene? Pues quién sabe, pero ya con el marcador genético, ahí quien te diga que no es cierto, ¿no? Y son materiales, pues clásico temprano, Azteca 2, Azteca 1 y 2. Bien interesante, pero ya es un avance más a lo que uno puede decir morfológicamente, métricamente, acababa ya con el dato duro, y eso, ¿qué pasaba, no? O sea, entonces con eso se va a comprobar, porque las fuentes, ya para terminar, pero no aburrirlos, las fuentes mencionan que había lepra, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? Si la lepra es de allá, de las sociedades medievales, ¿no? De Europa, que no se bañaban y demás. Pero ¿cómo lepra? Pues los bubosos, ¿no? De hecho, pues, Así es. ¿no? Los bubosos, entonces, ¿quién no te dice que efectivamente había lepra? Pero ¿es la misma lepra de allá o es otra lepra, ¿no? De Sí. acá. Eso, cuando salga en su momento, va a decir mucho, ¿no? Y como yo dije al principio de esta plática, la evidencia no miente, ¿no? Así es. Y tomemos en cuenta las grandes leyendas de nuestro inolvidable Nanahuatl, nuestro primer bobosillo, que tuvo bien ser muy valiente y arrojarse antes que Allí al fuego. al fuego para ser nuestro astro, ¿no? nuestro astro sol. Así es. Yo con pena, pero porque nos has dicho muchas cosas muy interesantes, pero vamos a convocarnos para otras pláticas contigo, mi estimado Arturo. Pues agradezco a nombre de Radioína tu presencia. Yo, Luis Alberto López Guario, con mucho gusto por mi amado instituto, le doy las gracias a nombre de Radioína. Doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de nuestro estimado y reconocido antropólogo físico Arturo Talavera, que me reservo su apodo para una mejor ocasión. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx, y en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radioína, con nuestra muy querida Gabriela Marentes, la producción y grabación, Evanibaldo Morales,
que pues le va a los Pumas de la UNAM. En edición Rubén Martínez, el apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Y quedamos convocados para la próxima. Muchísimas gracias a todos. Esperamos sus No, comentarios. gracias. Gracias, Y, Radio Arturo, Ina. un gran abrazo. Gaby, un beso. Evanibaldo, un abrazo a toda la producción. Muchísimas gracias a los radioescuchas y nos estamos viendo la próxima. Tengan muy buen día y salud para todos. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.